La carroza maldita. Nunca olvidaré el aspecto de aquella calle polvorienta donde se alzaba la vieja casa de mi bisabuelo. Era una construcción sencilla, con muros desgastados y tejas rotas que filtraban la lluvia. Se ubicaba en un pueblo llamado Santa Lucía del Monte, un sitio que hoy en día casi no aparece en los mapas. Pero para mí, siempre estará tatuado en la memoria porque fue ahí donde escuché la historia más aterradora de mi vida, una historia que marcó a mi familia y que me dejó noches enteras sin pegar los ojos. Mi bisabuelo Basilio, según contaba mi madre, vivió sus primeros años en esa casa, enclavada en la última calle del pueblo. Esa calle, hace muchísimo tiempo, no era más que un sendero de piedras mal acomodadas que luego se perdían en caminos de tierra. Al final, se llegaba al cementerio, un lugar tan antiguo que las lápidas estaban cubiertas de musgo y raíces. Aquello que mi bisabuelo relataba sucedió cuando él tenía apenas 9 o 10 años, y sin embargo sus recuerdos eran tan nítidos que estremecían a cualquiera. En ese entonces, había una carreta fúnebre que recorría el poblado durante los funerales. Estaba adornada con figuras de metal y tirada por 2 caballos negros, a veces liderada por un conductor con sombrero ancho y facciones demacradas. Lo curioso es que, de la noche a la mañana, aquella carroza dejó de aparecer, aunque no hubo cambios en la población ni escasez de fallecimientos. Fue simplemente como si un día, sin previo aviso, el conductor y sus caballos se esfumaran. Cuando alguien moría en el pueblo, la gente acostumbraba llevar el ataúd en hombros desde la iglesia hasta el cementerio. Se marchaba en silencio, casi sin murmullos, como si temieran despertar algo oculto. Nadie supo la razón exacta por la que la carroza había dejado de acudir por los cuerpos. También dejaron de verse las luces de las velas que solían acompañarla. Fue un cambio abrupto que sembró incógnitas en todos. Pasaron muchos años hasta que, según mi bisabuelo, ciertos vecinos empezaron a oír de nuevo el traqueteo de la carreta en la madrugada. Su rechinar era inconfundible, sobre todo en las calles empedradas donde el sonido se multiplicaba en el eco de los muros. Lo más escalofriante era que ya no aparecía en pleno día para encabezar procesiones, sino que avanzaba a la hora más oscura, ese lapso en que no hay luna o en que la niebla arrastra sombras fantasmales. Y, por lo que decían, no había caballos ni conductor alguno guiándola. Sencillamente se deslizaba sola, como si una fuerza invisible la empujara. Se contaba que provenía del viejo taller fúnebre que yacía clausurado desde hacía décadas. Ese taller perteneció a un hombre apellidado Valtierra, quien murió junto a toda su familia en un incendio que consumió hasta los cimientos del local. Pero la leyenda cobró vida en torno a la carroza porque, al reanudarse sus pasos lúgubres por las calles, nadie veía a ningún Valtierra sentado en el pescante. Nadie sabía a quién llevaba en esa caja de madera que siempre parecía vacía. Sin embargo, existía un rumor estremecedor: la carroza recorría el pueblo en busca de un alma distraída, alguien que, por curiosidad o imprudencia, se asomara a la ventana para contemplarla. Y a esa persona la forzaría a subir al ataúd para llevársela en silencio hacia el cementerio. Mi madre juraba que mi bisabuelo, cuando apenas comenzaba a quedarse dormido, oía el retumbar de ruedas y cascos que se aproximaban desde la distancia. Entonces, si llegaba a asomarse por la ventana, distinguía la carroza avanzando sin caballos y sin conductor. En el interior, colgaban velas apagadas y un manto oscuro cubría un cajón de apariencia ajada. Sus padres le prohibían volver a mirar. Le decían que, si la carroza se percataba de su presencia, él sería el siguiente en ocupar aquel ataúd. La gente del pueblo repetía los mismos consejos: nadie debía abrir puertas o ventanas durante esos minutos en que el eco fúnebre circulaba por la calle. Si alguien, por trabajo o por alguna desgraciada coincidencia, se encontraba en el exterior cuando la carroza pasaba, lo ideal era apartar la vista, cerrar los ojos y fingir que no se oía nada. Más de uno aseguraba que, si corrías, podías atraer su atención. Si gritabas, se detenía ante ti. Y si te paralizabas de miedo y la observabas demasiado tiempo, firmabas tu sentencia. La historia que me erizó la piel, y que, según mi madre, nunca debemos repetir en voz alta por respeto a la memoria de mi bisabuelo, sucedió una noche de luna menguante.
Un tío lejano, llamado Fabricio, regresaba de una fiesta que se había realizado en un rancho aledaña a Santa Lucía del Monte. Había bebido un poco y caminaba tranquilo, creyendo que aún era temprano. Al llegar a la calle principal, vio que todas las casas se hallaban oscuras y en silencio, ni siquiera las linternas de aceite estaban encendidas. De pronto, escuchó el inconfundible crujir de las ruedas a la distancia. A pesar de las advertencias, Fabricio fue incapaz de ignorar el sonido. Miró por encima del hombro y distinguió la carroza acercándose con lentitud. Notó algo que lo dejó helado: no había caballos, ningún conductor se asomaba al frente. Aún así, el vehículo avanzaba con un compás constante. Se escuchaban sus ruedas y el leve rechinar de maderas viejas, como si alguien las impulsara desde adentro. Se dice que Fabricio se sintió hipnotizado. No corrió ni se ocultó tras un árbol. Simplemente se quedó ahí, en medio de la calle, esperando a que la carroza lo alcanzara. Lo que describen quienes lo espiaron desde sus ventanas, porque siempre hay vecinos temerosos que observan todo en secreto, es que el carruaje se detuvo frente a él como si lo hubiera estado buscando. Nadie escuchó gritos, pero afirman que Fabricio alzó los brazos con desesperación cuando percibió que algo descendía de la carroza. No podía verse la silueta con claridad, pero se adivinaba un bulto oscuro que se movía sin prisa. Algunos testigos cuentan que se desdobló desde el interior, como si el manto del ataúd hubiera adquirido forma humana. Otros juran que era una sombra con un sombrero antiguo que tapaba su rostro. Fuese lo que fuese, se acercó a Fabricio y él trató de retroceder. Entonces descubrió que sus piernas no respondían. Un miedo tan profundo se había apoderado de su cuerpo que no podía articular movimiento alguno. Lo arrastraron hasta el ataúd, lo levantaron sin esfuerzo y lo metieron adentro, cerrando la tapa con un golpe sordo. Acto seguido, la carroza arrancó de nuevo, sin caballos ni conductor visibles, deslizándose hasta perderse en las tinieblas del camino que llevaba al cementerio. Algunos dicen que la campana de la iglesia, inexplicablemente, sonó 3 veces antes del amanecer, justo cuando la carroza se alejaba. Llegó la mañana y Fabricio no apareció por ninguna parte. Su familia, alarmada, lo buscó por todo el pueblo. Mi bisabuelo, que era un niño en ese entonces, vio el semblante pálido de los vecinos cuando se organizó una cuadrilla para revisar la carretera de terracería, los alrededores del rancho y, por último, el cementerio. Al llegar a ese lugar, descubrieron una tumba reciente, la tierra aún floja, como si hubiese sido removida apenas unas horas antes. Alguien tuvo el valor de cavar mientras los demás rezaban y se santiguaban. Lo que hallaron dentro fue un ataúd deteriorado y el cuerpo de Fabricio con los ojos abiertos de par en par. Dicen que sus uñas se habían astillado contra la madera, señal de que luchó hasta el último aliento intentando salir. Tenía el rostro congelado en una mueca de horror que nadie pudo soportar mirar más de un segundo. Fue enterrado de nuevo, esta vez con las ceremonias adecuadas. Sin embargo, la leyenda cuenta que, desde aquella noche, los vecinos de Santa Lucía del Monte vivieron con el temor de toparse con la carroza maldita. Muchos prefirieron mudarse, otros empezaron a cerrar ventanas con tablones cuando caía la tarde. Algunos ancianos relataban que, semanas después, volvieron a escuchar el traqueteo al filo de las 3 de la mañana y cada uno se encerró donde pudo, ciego y sordo a los llamados. Con los años, la historia se convirtió en un murmullo que muy pocos se atrevían a repetir. Mi bisabuelo me la contó en una de mis visitas a Santa Lucía del Monte, cuando yo aún era muy joven para entender por completo el horror de sus palabras. Lo vi llorar mientras evocaba la memoria de su amigo Fabricio. Decía que mucha gente se había limitado a catalogar aquello como un cuento de miedo, algo para asustar a los niños y a los forasteros. Pero él lo había visto todo: la desaparición, el hallazgo atroz en el cementerio y la palidez extrema de quienes contemplaron el cuerpo al sacarlo del ataúd. Confieso que, durante años, no quise volver a preguntar sobre el tema. Prefería pensar que eran relatos del pasado, que en nuestra época moderna no había lugar para carrozas fúnebres que rodaran por sí solas. Sin embargo, cuando la casa de mi bisabuelo quedó abandonada, me armé de valor y viajé una vez más hasta Santa Lucía del Monte. Ya no vivía casi nadie por allí,
Las construcciones se encontraban en ruinas y la naturaleza reclamaba las calles. Al caer la noche, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, como si algo me vigilara desde la penumbra. Caminé un poco, recordando las narraciones que habían atormentado mis sueños de infancia. El viento silbaba, removiendo las hojas de los árboles. En la distancia, creí escuchar un tenue crujir de madera. Me detuve con el corazón latiendo con fuerza, la boca seca y las manos temblorosas. Respiré hondo y preferí no confirmar con la mirada lo que sonaba a mis espaldas. Me di la vuelta, sin encender linterna alguna, y me dirigí a la casa que seguía en pie a duras penas. No deseaba convertirme en otra historia fatal. No supe a ciencia cierta si fue mi imaginación o si en verdad la carroza andaba de nuevo por esas calles polvorientas, resurgiendo entre los escombros de un pueblo casi muerto. Lo único que sentí fue un pánico ancestral, la certeza de que, si me atrevía a mirar atrás, jamás regresaría para contarlo. Dicen que, cuando las cosas que habitan en el otro lado se cansan del olvido, vuelven a mostrarse ante los vivos para exigirles tributo. Quizá la carroza maldita hace sus recorridos en busca de una ofrenda involuntaria, una prueba de que el miedo sigue vivo. A veces, las viejas leyendas desaparecen, pero nunca mueren del todo. Siguen ahí, a la espera de un curioso que la saque del letargo, y cuando ese curioso da un paso en falso, cumple el papel de víctima predestinada. Así quedó grabada en mi alma la historia que mi bisabuelo Basilio me transmitió, una advertencia sobre lo que sucede cuando se ignoran las señales que envía la noche. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho un ruido de ruedas a deshoras, me asalta el presentimiento de que la carroza maldita podría estar girando la esquina, avanzando con su fantasmagórico rechinar, dispuesta a llevarse a aquel que se atreva a contemplarla demasiado tiempo. No sé si esta historia sea tan real para los demás como lo es para mí, pero cada detalle vive en mi memoria con la intensidad de algo auténtico. Lo último que puedo decir es que todavía sueño con ese camino terregoso, con las huellas de unas ruedas imposibles y con el eco de las campanas que resuenan sin que nadie las toque. Jamás he querido descubrir si esos sueños podrían volverse a manifestar en la realidad. Prefiero guardarme la advertencia y, en las noches más calladas, asegurarme de no abrir la puerta cuando el aire trae consigo el relincho distante de caballos invisibles. Quizá no haya nada, o quizá esté la carroza esperando un descuido para llevarme, tal como se llevó a Fabricio. Al final, uno aprende que en los rincones más oscuros del mundo se esconden historias que pocos quieren creer, pero que muchos temen enfrentar. Santa Lucía del Monte continúa desolada, con sus senderos partidos por las raíces y sus ventanas clausuradas para que el terror no entre. Los ancianos que aún viven cuentan en voz baja que, en las madrugadas sin luna, se oye de nuevo aquel sonido fatídico. Sin embargo, nadie se asoma para confirmarlo. Prefieren callar y seguir con vida. Y yo los entiendo, hay misterios que es mejor dejar en las sombras. El último suspiro. Nunca pensé que el silencio pudiera aturdirme tanto. En mi familia, la muerte siempre estuvo presente de una forma u otra. Desde pequeño me contaban historias sobre difuntos, entierros y velorios, pero jamás creí que acabaría trabajando en una funeraria, conduciendo la carroza fúnebre por las calles grises de mi ciudad. Es un empleo que la mayoría rehúye, quizá por el aura tétrica que lo rodea. Yo, sin embargo, lo acepté sin titubear cuando estaba a punto de quedarme sin ingresos y no tenía más opciones. Mi primer día como conductor fue relativamente tranquilo. Me asignaron una camioneta amplia y bien adaptada para llevar los féretros de un lado a otro. No se parecía a las carrozas antiguas jaladas por caballos, pero conservaba ese aire solemne que impone respeto en la carretera. El gerente de la funeraria, un hombre de mirada seria y voz pausada llamado Ramiro, me entregó las llaves y me indicó la ruta que debía seguir. «Conduce despacio», me dijo, «muestra respeto en cada curva». Aquellas palabras no tenían nada de extraordinario, pero resonaron en mi cabeza con una fuerza peculiar, como si él supiera que tarde o temprano me enfrentaría a algo más que un simple trayecto. En los siguientes meses, aprendí a moverme con soltura en ese ambiente que, sorprendentemente, se me antojaba apacible. Las salas de velación,
los cuartos de preparación y el cuarto del horno crematorio se sentían curiosamente tranquilos. Algunas veces, al pasar por la madrugada, oía murmullos lejanos que resultaban ser simples corrientes de aire contra las puertas. Otras, pensaba ver sombras en el reflejo de la ventanilla, pero siempre se trataba de mi propia silueta. Con el tiempo, comprendí que lo inquietante no era el lugar en sí, sino esa cierta energía densa que se arremolinaba alrededor de la camioneta funeraria. Ramiro nunca me dio explicaciones concretas, aunque de vez en cuando se quedaba callado observando la carroza, como si aguardara algo. Yo no le preguntaba, prefería creer que las historias que contaban mis compañeros sobre ruidos extraños durante los traslados eran simple exageración. Ellos mismos bromeaban acerca de féretros que parecían moverse solos y de radios que se encendían sin aviso. Pero nadie me ofrecía detalles, y cada vez que yo intentaba sacarlos del juego de la rumorología, se limitaban a sacudir la cabeza y a mirar el piso. Una tarde, la oportunidad de conocer esa verdad llegó de la manera más abrupta. El chofer titular y su acompañante se enfermaron simultáneamente por una intoxicación alimentaria. Yo estaba a punto de terminar mi turno cuando Ramiro me llamó y me dijo que tendría que encargarme del traslado más importante del día siguiente, un funeral muy concurrido donde la familia del difunto exigía puntualidad y buen porte. La idea no me molestó, al contrario, me pareció un desafío que, bien superado, podría ayudarme a crecer en la empresa. Al día siguiente, me presenté a primera hora. Iba vestido de manera sencilla, pensando que me daría tiempo de ponerme el uniforme oficial. Sin embargo, Ramiro insistió en que debía lucir un traje elegante, pues la familia deseaba un cortejo solemne. No había muchas opciones disponibles, así que me dieron uno que alguien había olvidado en la funeraria. Con cierta incomodidad me lo puse y, por raro que parezca, me quedó casi perfecto. Lo único que me inquietaba era el comentario casual de uno de mis compañeros: ese traje perteneció a un difunto, lo dejaron aquí por error. Intenté no prestarle atención y me dirigí al patio donde estaba la carroza. Entre dos trabajadores colocaron el ataúd, lo aseguraron y lo rodearon con flores blancas y rojas. Alguien añadió una enorme corona en la parte superior, casi cubriendo la escotilla que separaba la cabina del compartimento trasero. Todo estaba listo para iniciar el trayecto hacia el cementerio cuando la madre del difunto se sintió mal al recibir una llamada. Un pariente, que al parecer tenía problemas personales con el occiso, amenazaba con presentarse al entierro. Aquello provocó una larga suspensión del servicio mientras los familiares discutían si debían permitirle la entrada o no. 3 horas después, finalmente se decidió continuar con la procesión, aunque el ambiente se tornó tenso y el cielo se había cubierto de nubes negras que presagiaban tormenta. Ramiro recibió varias llamadas que lo obligaron a atender otras urgencias, así que no pudo acompañarme como copiloto. Partí solo, con un grupo numeroso de autos detrás, avanzando a paso lento. Ya en ruta, la lluvia empezó a caer con fuerza. Encendí las luces internas de la cabina y ajusté los limpiaparabrisas. Aún así, apenas veía el camino. Confiaba en mi sentido de orientación y, sobre todo, en las indicaciones que Ramiro había subrayado: sigue por la avenida principal, detente en cada semáforo, nada de música ni distracciones. De pronto, un crujido surgió de la parte trasera. Pensé que quizá algo metálico se había movido a causa de un bache. Miré por el retrovisor, pero la lluvia apenas me permitía distinguir las siluetas de las coronas y el ataúd. El cristal de separación estaba medio abierto, pues el botón para subirlo estaba descompuesto. Supuse que tal vez una de las flores se había soltado, y continué manejando. Al poco tiempo, el ruido se repitió, esta vez un poco más fuerte y más rítmico, como un golpeteo. Aún con la radio apagada, me pareció escuchar un susurro. Frené ligeramente y respiré hondo, tratando de no dejarme llevar por los nervios. Pero los golpes se volvieron más insistentes. Con cada sacudida del vehículo, sentía que algo raspaba la tapa del ataúd. Empecé a sudar, a pesar del frío del ambiente. Encendí la radio un instante para distraerme y comprobar que estuviera en silencio. El aparato estaba sintonizado en una frecuencia muerta, emitiendo apenas un leve zumbido de estática. La apagué de inmediato y seguí el camino.
No habían pasado ni 5 minutos cuando el zumbido reapareció por sí solo, escalofriante, como si alguien hubiera encendido el equipo desde atrás. Lo apagué de nuevo, y en ese mismo segundo sentí un golpe seco en la parte posterior de la caja. Un golpe que resonó con tanta claridad que me hizo soltar el volante un instante. El claxon de uno de los autos que venían tras de mí me devolvió a la concentración en la carretera. Bajé la velocidad, tratando de controlar mi respiración. El golpeteo no cesó. Parecía provenir del interior del féretro, como si alguien estuviera desesperado por salir. Intenté convencerme de que era imposible, de que el difunto había pasado por un proceso de preparación meticuloso. Sin embargo, esa lógica no podía contener el terror que empezó a invadirme. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez, no era un simple zumbido, sino una respiración pesada y entrecortada, seguida de un lamento suave, casi humano. Tragué saliva con dificultad, mirando de reojo hacia atrás. No podía detener la carroza en medio del tráfico y tampoco podía abrir la tapa del ataúd. Me aferré al volante y sentí como mi corazón martillaba en mis oídos. «Suéltame», la voz era débil, distorsionada por la estática, pero estaba segura de que la escuché. Un murmullo que se cortaba y volvía, acompañado de ese jadeo irregular. Era como si el muerto, desde el interior de la radio, pidiera auxilio. En un arranque de miedo, empecé a pisar el acelerador con más fuerza. La lluvia, lejos de disminuir, se intensificaba. Los coches que me seguían notaron mi cambio de velocidad y trataron de alcanzarme con las luces altas. Algunos se quedaron rezagados, otros me seguían cercanamente, pero nadie sabía lo que ocurría dentro de la carroza. La respiración que surgía por la radio se hizo más violenta, acompañada de pequeños choques y golpes en la caja trasera. Ya no había forma de negarlo, algo o alguien golpeaba desesperadamente el ataúd. Un par de veces escuché con toda claridad la frase «no puedo respirar». Mi mente se debatía entre la cordura y la certeza de que aquello era imposible. Entre el pánico y la prisa, tomé una curva demasiado rápido, casi sin poner atención a que las llantas chirriaron. Cuando quise frenar, el auto dio un leve patinazo. Los faros iluminaron las tumbas alineadas del cementerio en la colina cercana, avisándome que ya casi llegábamos a nuestro destino. Pero en lugar de sentir alivio, sentí un nudo en el estómago. Al atravesar el portón principal, detuve la carroza en la zona que se había preparado para el sepelio. Apagué el motor y salí corriendo, empapado por la lluvia y con el corazón a punto de salírseme del pecho. Los deudos que venían en los otros vehículos no tardaron en acercarse. Me encontraron jadeando, con la mirada perdida. La madre del difunto se me aproximó, pálida y nerviosa, exigiendo saber por qué me había adelantado con tanta velocidad y qué sucedía para que luciera tan fuera de mí. Intenté explicarme con un hilo de voz, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Solo alcancé a decir algo sobre golpes y susurros que provenían del ataúd. Quizá no debí pronunciarlo, porque la mujer, presa de un terror repentino, ordenó abrir la caja. La familia miró con escepticismo, aunque algunos ya estaban asustados. Ante la insistencia de la madre, entre varios levantaron la tapa. El cuerpo seguía allí, inmóvil, con el rostro sereno y los ojos cerrados. Ni un solo rastro de vida. No podía ser de otra forma, lo sabía. Aún así, mi mente se negaba a aceptar lo que había escuchado durante el camino. La lluvia no cesó, y en ese caos se presentó Ramiro. Había sido avisado por teléfono de que algo extraño estaba ocurriendo. Me sacó del tumulto y me reprendió con un susurro tenso, advirtiéndome que ese tipo de historias podían causar un escándalo. Cuando vio mi cara desencajada, bajó la voz y admitió que varios choferes habían pasado por experiencias similares, que la radio encendiéndose sola y los golpes inexplicables en el féretro eran algo que, en contadas ocasiones, ocurría. «No quise decírtelo antes porque no siempre pasa», murmuró, «y es mejor que no te sugestionaras. Algunos aprenden a ignorarlo». Al escucharlo, sentí una mezcla de alivio y estupor. No era el único que había pasado por esta experiencia demencial. Sin embargo, el mal trago no terminó ahí. Cuando culminó el entierro, caminé hasta la carroza para retirar las flores.
La puerta de la cabina estaba abierta y, en el asiento del conductor, distinguí una mancha oscura que no había visto antes. Parecía un rastro de humedad, como si alguien empapado se hubiera sentado allí, pero su forma sugería la silueta de una mano que se apoyó sobre el respaldo. Me quedé helado. Toqué la mancha, estaba fría, casi gélida, y la lluvia no había entrado por la ventana. La limpié con un trapo, intentando no pensar demasiado. Esa noche volví a casa con un peso en la espalda que todavía no me he quitado. Me perseguía la respiración entrecortada, los lamentos y la absurda idea de que el muerto seguía con vida. Después de aquel episodio, Ramiro me dio un par de días libres. Me quedé en mi cuarto con la sensación de que nunca volvería a encontrar la paz. Tenía pesadillas en las que conducía la carroza a través de calles vacías, escuchando golpes cada vez más violentos. En mis sueños intentaba gritar, pero era como si el sonido no saliera de mi boca y la voz angustiada se escapara por la radio, burbujeando entre interferencias. Volví al trabajo con la determinación de enfrentar mis miedos. Sin embargo, desde entonces, cada vez que me toca conducir la carroza, un escalofrío se cuela por mi espalda. No importa cuántos funerales salgan a la perfección y cuántos traslados sean absolutamente normales. El recuerdo de aquel trayecto bajo la lluvia, los golpes contra la tapa del ataúd y esa voz suplicando no puedo respirar es un espectro que se aferra a mi conciencia. Hoy puedo asegurar que el lugar más aterrador no es el cuarto de preparación ni el crematorio. Es la carroza misma, ese espacio donde las fronteras entre la vida y la muerte se difuminan y los ruidos inexplicables se convierten en advertencias. Tal vez sea la sugestión de saber que transporto cuerpos sin vida, tal vez sea algo más oscuro que habita en el aura de los que ya partieron. Nunca volveré a sentirme completamente seguro en una carretera solitaria, con un féretro detrás. Sé que hay momentos en que esa esencia inquieta, lo que quede del difunto o de nuestros propios miedos, se manifiesta a través de cualquier conducto posible. Y me aterra pensar que la próxima vez, por mucho que intente mantener la cordura, tal vez sea yo quien comience a golpear las paredes, desde dentro, sin que nadie pueda escuchar mi último suspiro. La carroza. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, al menos hasta que mi vida dio un giro siniestro tras involucrarme en el negocio familiar de servicios funerarios. Mi nombre es Santiago, y crecí convencido de que, con el suficiente sentido común, uno podía ahuyentar cualquier superstición. Sin embargo, hay experiencias que se clavan en la piel y que, por más que uno intente, no se pueden explicar con palabras racionales. Mi tío Gregorio era un hombre callado que siempre prefería el trabajo duro a cualquier distracción. Cuando abrió su propia sucursal en la vieja ciudad de San Andrés, decidió que necesitaba una carroza fúnebre confiable para los traslados al cementerio. Según él, era de mala suerte ser el primero en manejar una carroza recién estrenada, así que optó por conseguir una antigua, llena de abolladuras y percudida por años de uso. A mí me parecía una reliquia tétrica que, con la pintura desgastada, llamaba demasiado la atención en cualquier calle solitaria. Pero para mi tío, esa sensación de antigüedad era casi un amuleto contra la mala fortuna. Al principio, la carroza se guardaba en el estacionamiento trasero de la funeraria. No era un lugar muy amplio ni cómodo, pero cumplía su función. Sin embargo, la gente que trabajaba con nosotros se quejaba de que el lugar estaba demasiado expuesto a curiosos y vagabundos que de vez en cuando intentaban colarse a hurgar entre los trastos viejos. Mi tío decidió entonces trasladar ese vehículo lúgubre a la cochera de su propia casa, un sitio más seguro y discreto, aunque la imagen de un coche fúnebre reposando justo al lado de la cocina me resultaba espeluznante. No había pasado mucho tiempo desde que mi tío movió la carroza a su hogar cuando empezaron a suceder cosas raras. Él solía levantarse de madrugada para recoger mercancía en la capital o para atender algún trámite que solo podía hacerse muy temprano. Una mañana, según me contó a medias y con voz trémula, sintió que los asientos de la carroza estaban cálidos, como si alguien hubiese estado sentado allí minutos antes. También percibió un olor inconfundible a cigarro, pese a que en su casa nadie fumaba y él aborrecía el tabaco. Trató de ignorar esos detalles, atribuyendo todo a la sugestión.
Pero en el momento en que encendió el motor y accionó el control remoto para abrir el portón, los faros iluminaron la acera de enfrente y dejaron ver a un grupo de personas inmóviles, casi pegadas al tronco de un árbol que oscurecía la banqueta. Era gente silenciosa, de rostros pálidos. Al notar la luz, se dispersaron en direcciones diferentes, sin prisa, como si se desvanecieran en las esquinas y detrás de bardas húmedas. Mi tío Gregorio recordó que la calle estaba prácticamente desierta a esa hora y que su cerebro tardó en asimilar la presencia de esos individuos. Según me relató días después, le pareció ver que una de esas figuras llevaba algo en los brazos, algo que se movía. Él, intentando mostrarse valiente, salió de la cochera y giró a la derecha, con el corazón palpitando, mientras el portón se cerraba lentamente. Cuando tomó la avenida principal, sintió un leve temblor en las piernas y prefería no mirar por el retrovisor para no encontrarse con aquella visión de la acera otra vez. Yo nunca había creído que aquella carroza tuviera nada de especial, pero ciertas peculiaridades comenzaron a inquietarme. Por ejemplo, cada vez que mi tío salía con ese vehículo, regresaba pálido, sudoroso y casi sin ganas de hablar. Durante un tiempo, incluso vendió su propia camioneta para costear la expansión de su negocio, lo que lo obligaba a usar la carroza también como medio de transporte personal. Eso significaba verlo circular a plena luz del día con un coche fúnebre por calles donde los niños se quedaban mirándolo con una mezcla de curiosidad y horror. Yo no quería aceptarlo, pero me resultaba fascinante observar la reacción de la gente ante la carroza. Un día me ofrecí a manejarla yo mismo, animado por la necesidad de hacer un traslado urgente. Además, pensé que tal vez los rumores de mi tío no eran más que exageraciones. Así que tomé las llaves y me dispuse a conducirla desde el taller de la funeraria hasta nuestro local principal. Eran apenas unos 12 minutos de trayecto, pero bastaron para que algo en mi interior comenzara a cambiar. El día estaba nublado y con escasa visibilidad. Paré en un semáforo donde el tráfico estaba sorprendentemente fluido. A mi lado se colocó un viejo sedán, conducido por una mujer madura con un hombre a su lado. En el asiento trasero había un niño, quien me miró fijamente con una curiosidad que rozaba el miedo. Sus ojos buscaban el interior de la carroza a través de las cortinas, intentando descifrar si algo o alguien reposaba en la parte trasera. Cuando la luz verde apareció, el sedán se adelantó unos metros y en ese instante sentí un escalofrío que me recorrió la nuca. Fue allí cuando capté un tenue olor a tabaco. Era penetrante y contradecía toda lógica, puesto que yo iba solo y detesto fumar. Bajé una ventana para ventilar, convencido de que quizás se filtraba humo del exterior. Avancé un par de calles, intentando dejar atrás la inquietud, pero de pronto tuve la sensación de que no estaba solo. Eché un vistazo rápido al retrovisor y juraría que algo se agitó detrás de las cortinas. Me obligué a mantener la vista en el camino, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando logré estacionar frente a la funeraria, me quedé unos segundos en silencio. Pensé que tal vez el estrés me había hecho imaginar cosas. Sin embargo, al abrir la puerta posterior para revisar el espacio de carga, algo extraño me llamó la atención. La tapicería estaba tibia, casi cálida, como si alguien se hubiera apoyado allí con su mano. Incluso me pareció ver una ligera marca en la tela, una hendidura que se desvanecía ante mis ojos. Sacudí la cabeza y cerré la puerta con nerviosismo. Cada día que pasaba, me costaba más hacerme el fuerte. Empezaron a llegar informes de varios vecinos que, a horas intempestivas, veían luces en la carroza estacionada, como si algo en su interior se activara por voluntad propia. Mi tío se negaba a dar explicaciones, pero yo veía en su mirada que él también estaba más asustado que nunca. Había perdido el color de la cara y sus manos temblaban al sujetar las llaves. El momento más perturbador ocurrió unas semanas después, cuando me tocó a mí salir de madrugada para recoger unos ataúdes de encargo. La neblina cubría la calle y apenas se distinguía el contorno de las casas. Al subir a la carroza, sentí un perfume acre de cigarro y un leve murmullo, como si alguien susurrara mi nombre en un tono apenas audible. Decidí ignorarlo, culpando a mi imaginación y al silencio opresivo de la noche. Pero unos kilómetros más adelante, ya en plena avenida, sentí un golpeteo contra la parte de madera que separaba la cabina del área de carga.
Era un sonido seco, constante, como si alguien llamara desde el otro lado. Me invadió un pánico tan real que tuve que orillarme. Apagué el motor con mano temblorosa, respiré hondo e intenté recuperar la serenidad. Cuando reuní el valor suficiente, pasé lentamente al asiento trasero para inspeccionar. Era imposible, pero ahí estaba, un rastro leve de ceniza sobre el tapiz, como si alguien hubiera sacudido el cigarro. Un frío intenso me recorrió la espalda y me quedé petrificado unos instantes, sin saber qué hacer. No había nadie, por supuesto, pero la ceniza era innegable. Me obligué a volver al volante y encendí de nuevo el motor. A cada segundo sentía que algo o alguien me observaba desde atrás. No dejé de mirar el espejo retrovisor, conteniendo el aliento. Cuando llegué al depósito donde recogía los ataúdes, me esperaban los empleados. Ellos me vieron descender de la carroza con el semblante alterado y me preguntaron si me sentía bien. Yo apenas asentí, incapaz de pronunciar palabra. Uno de los trabajadores, Javier, se subió al vehículo para acomodar el cargamento y noté cómo, al regresar, traía la cara tan pálida como la mía. Me dijo que sentía un olor a tabaco muy fuerte y que, por un segundo, sintió como si alguien lo estuviera mirando desde la ventanilla trasera. No dijo más y prefirió atribuirlo a su imaginación. Regresé a la funeraria con la impresión de que la oscuridad interna de la carroza era más densa que de costumbre. Parecía tragar la luz, dejando un halo casi fantasmal en los cristales laterales. Al estacionarme, respiré con alivio. Entré de inmediato al edificio, buscando a mi tío para contarle lo sucedido. Lo hallé en un rincón, con la mirada perdida. Al acercarme, noté un intenso olor a cigarro flotando en el pasillo. Mi tío me confesó, con la voz tan baja que casi no lo escuché, que había visto a una mujer sentada en el asiento trasero de la carroza, la misma noche anterior, cuando volvía a casa. Se quedó congelado del miedo y no se atrevió a mirarla 2 veces, pero no podía sacarse de la mente aquel rostro casi infantil, con una mueca helada, demasiado perfecta, casi de porcelana. Esa noche, no pude dormir imaginando a esa figura tras el vidrio, con la postura inerte, encendiendo un cigarro en silencio. Recordé que mi difunta abuela era la única persona de la familia que fumaba con avidez y vestía siempre prendas grises. Pensar en ella me llenó de escalofríos, pues recordé que pocas semanas antes de morir, mencionó que a veces nos visitaría de maneras que no podríamos entender. Con el paso de los días, la tensión se volvió insoportable. Mi tío y yo decidimos mover la carroza a un almacén apartado de la ciudad, cerca de un viejo camino sin pavimentar. El lugar era lúgubre, con paredes manchadas de humedad y poca iluminación. Sin embargo, preferíamos tener ese vehículo lejos de la vista y de las viviendas. Al llegar con la carroza, noté a lo lejos una serie de estatuas de mármol y yeso que alguien había dejado arrinconadas en el patio lateral. Parecían ángeles y figuras religiosas, cubiertas de polvo y con manchas de moho. Mientras mi tío abría la gran puerta metálica del almacén, me acerqué por curiosidad a esas esculturas. La última de la fila representaba a una mujer de ojos grandes, con un vestido ligero que se plegaba al cuerpo en un gesto elegante. Se me heló la sangre al notar una expresión casi burlona en sus labios, y por un segundo juré que su rostro se asemejaba al de la mujer que mi tío describió. Me dio la impresión de que estaba sonriendo, una sonrisa sarcástica apenas insinuada. Retrocedí de inmediato, conteniendo un grito, y me alejé de allí lo más rápido que pude. Esa noche, al retornar a casa, no pude probar bocado. Recordar la estatua me revolvía el estómago y me ponía la piel de gallina. Sentía un desasosiego creciente, como si esa figura fuera el origen de nuestra pesadilla. Las imágenes del rostro fantasmal en la carroza y el olor a cigarro se arremolinaban en mi cabeza. Escuchaba pasos en el pasillo, ruidos en la cocina, y en cada sombra me parecía vislumbrar un bulto humano. Desde entonces, me juré que jamás volvería a manejar la carroza, y comencé a convencer a mi tío de venderla al primer incauto dispuesto a llevársela. Por desgracia, la reputación del vehículo se había extendido entre la gente de San Andrés, nadie la quería. Todos hablaban de las apariciones, del humo de tabaco, de las estatuas sonrientes que parecían guiñar desde la penumbra.
El poco interés que había para adquirir un coche fúnebre se desvanecía en cuanto mencionábamos que esa carroza en especial tenía un pasado incierto y un presente aún más turbio. Por mi parte, cada vez que pasaba cerca del almacén, sentía un nudo en la garganta. Bajaba la mirada para evitar ver las estatuas, temeroso de percibir de nuevo esa sonrisa escalofriante. En mi interior, presentía que algo peor podía suceder, como si la carroza se resistiera a ser abandonada. Parecía que su esencia se aferraba a nuestras vidas, llamándonos en el silencio de la madrugada con voces que nadie más escuchaba y con un humo denso que anunciaba una presencia imposible de explicar. Con los días, mi tío enfermó de los nervios y dejó de abrir la sucursal. Yo me quedé a cargo, atendiendo lo básico, pero sentía que la funeraria entera se había impregnado del mismo olor penetrante que emanaba la carroza. No sé cuánto más podría soportar aquel ambiente malsano. He pensado en desmantelar la carroza, cortarla en pedazos y enterrarlos. Pero, cada vez que lo propongo, algo en mi interior se revela, como si una parte de mí supiera que aquello no terminaría con su influjo. A veces, cuando paso frente a la vieja cochera de mi tío, creo oír un leve crepitar, como el de un cigarro consumiéndose lentamente. Entonces, me viene a la mente la imagen de esa mujer de rostro de niña y cuerpo adulto, el semblante perfectamente pálido, sentada en el asiento trasero, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. No sé cuánto durará esta incertidumbre. Solo sé que, desde la primera vez que conduje esa carroza, algo cambió en mi vida. Hay noches en que siento pasos en el pasillo y veo una figura gris cruzar de un cuarto a otro. Su olor a tabaco es tan real que a veces contengo el aliento para no toser. Me pregunto si mi abuela de verdad encontró la forma de acecharme o si se trata de otra presencia burlona, más antigua y mucho más siniestra. Y cada vez que cierro los ojos, recuerdo aquella estatua con su sonrisa retorcida, como si supiera que no hay vuelta atrás. Estoy atrapado en las sombras que emergen de la carroza, las mismas que susurran mi nombre cuando la noche avanza y el silencio me obliga a escuchar. Ya no puedo dormir tranquilo, y el negocio funerario se ha convertido en una puerta abierta a lo desconocido. Escéptico o no, he comprendido que hay fuerzas que no se someten a la razón ni a la luz. Me han preguntado si voy a deshacerme de la carroza. La verdad, lo he intentado, pero nadie la quiere. Sigue ahí, guardada y hambrienta de presencias incautas. A veces pienso que, si la abandono en algún camino solitario, tal vez simplemente se niegue a apagarse o quizá aparezca aparcada de nuevo ante mi puerta, esperando mi mano en el volante. Y entonces recuerdo la noche en que percibí el calor en los asientos, el humo de cigarro y aquellos ojos clavados en mí. No hay escapatoria. Dicen que es de mala suerte conducir por primera vez una carroza fúnebre nueva. Yo conduzco una vieja, pero pienso que su historia la ha contaminado tanto que cada viaje es un paso más hacia el abismo. Sigo sin explicarme todo lo que he visto, pero cada vez que alguien me pregunta por la carroza, noto en mí un temblor incontrolable. No sé si es que la maldición yace en el metal oxidado y en las cortinas de terciopelo, o si se ha instalado en mis propios huesos. Solo sé que, desde que me atreví a subir y manejarla, mi vida está irremediablemente unida a esas sombras que habitan su interior. Ahora, cada madrugada, cuando el sueño me abandona, miro por la ventana y veo la neblina dibujando figuras imposibles. Imagino el rechinido de la carroza abriéndose paso entre la penumbra, con sus ventanas cubiertas de misterio, y en el asiento trasero a aquella mujer imposible que me observa, sosteniendo un cigarro cuyo humo se pierde en la oscuridad. Hay silencios que gritan con más fuerza que cualquier estruendo, y ese murmullo eterno me acecha hasta que el primer rayo de sol me devuelve, apenas, a la realidad. A veces deseo que todo sea una pesadilla, pero cada nuevo día me confirma que la carroza sigue allí, con su interior frío pero al mismo tiempo ocupado por presencias que no me permiten huir. Mi tío y yo lo sabemos, aunque no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Tal vez nunca encontremos descanso, porque hay cosas que la razón no cubre y que la noche, tan generosa con sus secretos, no está dispuesta a revelar del todo. Aún así, vivo con el presentimiento de que, tarde o temprano, alguien más se subirá a esa carroza. Y cuando eso ocurra, espero que esté preparado para sentir el peso de las sombras. Quizá entonces sabrá lo que es no poder dormir jamás.
El conductor. Soy conductor de carrozas fúnebres desde hace 8 años. Puede parecer un oficio monótono, pero en realidad está lleno de situaciones extrañas que a veces pueden tornarse muy inquietantes. Todo aquel que entra en contacto continuo con la muerte, tarde o temprano percibe matices que alteran lo que consideramos normal. Los compañeros de gremio solíamos bromear diciendo que llevábamos pasajeros silenciosos, pero el silencio puede convertirse en un acompañante aterrador si deja de ser pasivo. Esa tarde llegué al servicio con la idea de que sería un día cualquiera. Por la mañana me había ocupado de un entierro sencillo en una zona céntrica, con poco tránsito y sin mayores complicaciones. Después de dejar la carroza limpia y lista, recibí el siguiente encargo: trasladar el cuerpo de un hombre hasta un pueblo apartado, en la región montañosa al noroeste. El difunto, de nombre Bernardo Peña, había fallecido en la ciudad y su deseo era ser sepultado en su tierra natal. Los familiares no podían acompañarme, así que el viaje sería en solitario. No era la primera vez que haría un trayecto largo con la carroza sin compañía. Sin embargo, algo me provocaba un ligero escalofrío cuando supe a qué lugar iría. El pueblo se llamaba El Plenilunio, un nombre casi poético que, en contraste, cargaba con historias de supersticiones muy arraigadas. Confieso que me puse algo nervioso al aceptar la ruta, pero mi jefe insistió en que era un encargo importante. A las 8 de la noche, preparé el vehículo y aseguré el féretro con cuidado en la parte trasera. Emprendí la marcha un poco antes de las 9, justo al anochecer. Las calles de la ciudad estaban relativamente tranquilas a esa hora, con apenas unos pocos automóviles circulando. Mi plan consistía en avanzar hasta donde terminara la autopista, luego tomar una carretera secundaria que conduciría a la montaña, y finalmente ingresar a un camino aún más desolado que me llevaría directamente al pueblo. Calculaba llegar cerca de la medianoche, siempre y cuando no surgieran retrasos. Durante la primera parte, me sentí bastante cómodo. El firmamento estaba despejado y, aunque la luz de la luna no era abundante, mis faros alumbraban con suficiente claridad. La carroza se deslizaba sin problemas, y yo intentaba concentrarme en mantenerme alerta ante cualquier imprevisto. Conducir en la noche siempre demanda mayor atención, cualquier descuido puede ser fatal, más aún en una carretera poco transitada. A medida que me alejaba de la zona urbana, la atmósfera cambió. Las luces del alumbrado público se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Solo mis faros y de vez en cuando el parpadeo de alguna luciérnaga en el borde de la vereda rompían la negrura. Me vino a la mente un pensamiento extraño: la oscuridad se sentía más pesada de lo habitual, como si envolviera la carroza en un manto denso. Continué avanzando y el silencio en la cabina empezó a hacerme compañía de un modo incómodo. Al principio, creí que eran nervios infundados, llevaba tiempo haciendo traslados de este tipo. No obstante, algo en esa ruta me resultaba cada vez más amenazante. Para distraerme, respiré hondo y revisé mi retrovisor. Fue un gesto automático, pero me pareció notar un ligero temblor en la plataforma donde iba el ataúd. Probablemente era el movimiento del camino, así que no le di mayor importancia. Pasada media hora, me encontré en un tramo solitario de la carretera, sin casas a la vista y sin señales de otros vehículos. La luna empezó a ocultarse tras unas nubes espesas, dejando la carretera aún más lúgubre. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo en la parte trasera, algo parecido a un puñetazo contra la lámina de la carroza. Mi primer impulso fue frenar, pero el lugar estaba demasiado oscuro para arriesgarme a estacionar a un lado. Podía ser un desperfecto o que algún objeto se hubiera soltado en el compartimiento donde iba el féretro. Al no sentir vibraciones adicionales, opté por seguir adelante. Sin embargo, los golpes continuaron, esta vez con una cadencia irregular, casi como un tamborileo contenido. Cada vez que sonaban, mi corazón latía con más fuerza. Intenté no pensar en ello y me aferré al volante, esperando que fuera un simple problema mecánico. Pero nada se agitaba en la carrocería, no sentía ninguna sacudida significativa. La carroza, fiel a su diseño robusto, seguía rodando sin mostrar fallos. Decidí encender la luz interior del compartimiento trasero con un interruptor que tenía cerca del tablero.
A través del espejo retrovisor podía ver el ataúd firmemente sujeto. Nada parecía estar fuera de lugar. Aún así, el golpeteo persistía y vino acompañado de algo más, un susurro muy leve, casi imperceptible, que erizó cada centímetro de mi piel. Era un murmullo grave, como si alguien forzara la garganta para articular palabras sin ser oído. Traté de pensar que acaso el viento se filtraba, pero no había ventanas abiertas. Eché otro vistazo al retrovisor y sentí que el estómago se me encogía. Creí distinguir una silueta que se movía detrás del ataúd. Parpadeé con fuerza, respiré y volví a mirar, pero no vi nada. El sudor corría por mi frente y mis manos estaban heladas, aun cuando el clima no era frío. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica: el cansancio, la falta de sueño, el estrés. Cualquier cosa era preferible a lo sobrenatural. Decidí encender la radio para romper ese silencio que empezaba a asfixiarme. Solo encontré estática en todas las estaciones. Era como si esa carretera estuviera aislada del mundo. Apagué la radio y continué. Los golpes se hacían más débiles, pero seguían, y el susurro pareció transformarse en una especie de respiración densa y entrecortada. Por momentos, sentía que esa respiración estaba justo detrás de mí, en el asiento trasero de la cabina, a escasos centímetros de mi cuello. En un arranque de valor o de desesperación, giré la cabeza rápidamente para mirar. No vi nada, solo el espacio vacío. Regresé la vista al camino y, con las prisas, casi pierdo el control al ver que la carretera se curvaba de forma pronunciada. Frené con cuidado y maniobré para no salirme de la vía. Mi corazón retumbó con fuerza al recordar que transportaba un féretro. No podía arriesgar un accidente, y mucho menos con un cuerpo a mi cargo. Logré estabilizar la carroza y avancé unos metros más hasta entrar en un tramo todavía más solitario, flanqueado por árboles con ramas que se alzaban como garras siniestras contra el cielo. El golpeteo se reanudó, esta vez con más intensidad. El estruendo me pareció semejante al de unos nudillos golpeando madera. Aunque la razón me decía que era imposible, lo asocié con la imagen de alguien encerrado, suplicando salir. Traté de no ceder al pánico. Me repetí que debía llegar al pueblo y entregar el cuerpo. Faltaba poco más de una hora de ruta. Aún así, cada minuto se me hacía eterno. Encendí la calefacción para ver si el ruido del sistema opacaba cualquier posible sonido extraño. No funcionó. Lo que escuchaba era tan claro que era imposible ignorarlo. Empecé a notar un olor rancio, como a flores mustias mezcladas con la humedad de la tierra. Ese aroma me recordó al interior de una cripta antigua. Sentí náuseas, pero no me atreví a bajar la ventanilla. La noche era tan cerrada que me angustiaba la idea de que algo pudiera entrar. De pronto, una voz tenue se deslizó con nitidez junto a mi oído. No era un grito ni una palabra. Fue un murmullo prolongado, casi como un aliento que rozaba mi piel. El terror se apoderó de mí. Mis manos apretaron tanto el volante que sentí dolor en los nudillos. Mis pulsaciones se aceleraron y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Mantuve la mirada fija en la carretera, repitiéndome que todo acabaría cuando llegara a el plenilunio. La travesía continuó sin más vehículos en el horizonte. La soledad me pareció aplastante y a pesar del miedo, no me atreví a detenerme. Al cabo de un rato, advertí unas luces tenues adelante, señal de que el poblado estaba cerca. Fue en ese instante que, por el espejo, vi con horror una figura encaramada sobre el ataúd. Parecía un hombre de traje negro, con la piel grisácea, la cabeza ladeada y unos ojos tan hundidos que no podía distinguir pupilas. Abrí la boca en un grito mudo y mi primer reflejo fue voltear el rostro para confirmarlo, pero al mirar directamente al compartimiento trasero no había absolutamente nadie. Solo el féretro, siempre en la misma posición. El terror me dejó el cuerpo entumecido. Mis brazos temblaban, pero no podía rendirme a la confusión. Logré llegar a las primeras casas del pueblo. Las calles eran estrechas y apenas iluminadas por faroles antiguos. Desde las ventanas se apreciaban cortinas corridas, como si sus habitantes temieran asomarse a esas horas. Finalmente, me detuve frente a la pequeña capilla del lugar, donde me esperaban para recibir el cuerpo.
Sentí un alivio instantáneo al apagar el motor, pero mi corazón continuaba palpitando con violencia. Al bajar, un hombre mayor se me acercó. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y el ceño fruncido, como si adivinara mi agitación. Intenté sonreír de manera profesional, pero mis labios apenas reaccionaron. Con voz ronca, me dijo que parecía muy alterado. Le costaba creer que un simple viaje de trabajo me hubiera dejado en ese estado. Me limité a asentir, sin saber qué decir. A mi alrededor, un reducido grupo de familiares esperaba en silencio, con el semblante serio propio de la ocasión. En ese momento, el hombre mayor se acercó todavía más y, con un murmullo, comentó que él sabía de las presencias que a veces acompañaban a los difuntos en su último trayecto. Me indicó que no me asustara y señaló el asiento del copiloto en mi carroza. Yo volteé la mirada por inercia, aún con cierto temblor en las piernas, pero no vi nada. Sin embargo, el anciano sonrió de una forma extraña y afirmó que su pariente, el finado Bernardo, seguía ahí sentado, como si no quisiera bajarse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me debatí entre el escepticismo y el terror. Abrí la puerta de la carroza para mostrar el interior vacío, sin rastro de ninguna figura. Pero el anciano permanecía serio, convencido de lo que decía. En ese instante comprendí que, para ciertas personas, la muerte no siempre es el final, sino un tránsito en el que la esencia del difunto puede vagar un tiempo en nuestro mundo. Con ayuda de 2 asistentes de la funeraria local, extrajimos el féretro y lo llevamos al interior de la capilla. Nadie comentó nada sobre golpes o susurros, pero sus miradas se notaban tensas, con un aire de resignación, como si estas cosas fueran habituales en el lugar. De pronto recordé el golpeteo, las visiones y la respiración detrás de mi cuello. Y comprendí que el camino recorrido no me habría permitido escapar de aquello, porque ese algo me había acompañado todo el trayecto. Cuando terminé la entrega, me despedí de la familia de forma apresurada. No podía soportar más la idea de permanecer en esa atmósfera tan cargada de presagios oscuros. Subí a la carroza, ansioso por volver a la carretera y dejar atrás el plenilunio. Sin embargo, en el momento de arrancar el motor, sentí un cosquilleo en la nuca y un leve susurro, casi inaudible, que me dejó helado, un suspiro prolongado, como un adiós que rozó mis oídos antes de desvanecerse. Aquella noche, mientras regresaba por la misma carretera desolada, me perseguía la certeza de que lo que viví no era fruto de mi imaginación. Los golpes en la madera, la sombra sobre el féretro, las voces casi fantasmales y, por último, la expresión del anciano confirmando mis temores. Eso me ha marcado de un modo que no podré ignorar. He sido conductor de carrozas fúnebres durante años y nunca había sentido un pavor tan profundo. Desde entonces, cada nuevo encargo que hago me sumerge en un estado de alerta. No sé qué otra manifestación podría acecharme en la siguiente ruta y esa idea me roba el sueño por las noches. Este trabajo, que muchos ven como rutinario, deja cicatrices en el ánimo de quienes lo ejercemos. Llevamos pasajeros silenciosos, es cierto, pero a veces ese silencio encierra voces que se niegan a marcharse. Me he convencido de que la muerte no es una separación tan clara y que, en ocasiones, algo más nos acompaña, enredado entre las sombras de la noche. Por eso, ahora, cada vez que enciendo el motor para un nuevo traslado, miro con atención el asiento a mi lado y reviso el compartimiento trasero más de una vez, buscando evidencia de presencias invisibles. Jamás he vuelto a ver una figura encima del ataúd, pero el olor a tierra húmeda y flores marchitas aún me persigue, recordándome que en la frontera entre la vida y la muerte habitan fuerzas que nuestra razón difícilmente logra comprender. Aún así, continúo en mi labor. Tal vez por necesidad o tal vez porque, después de haber cruzado esa frontera mental del horror, no tengo escapatoria. Sé que tarde o temprano volveré a enfrentar lo desconocido en algún recodo de la carretera y que, cuando las sombras se alarguen, escucharé nuevamente el golpeteo funesto y el susurro de quien no puede descansar. Aunque cierre los ojos en las noches, jamás he conseguido olvidar el rostro espectral que se inclinó para mirarme a través del retrovisor, ni el último suspiro que sentí en mi oído cuando pensé que el servicio había concluido. Ahora comprendo que en este oficio cargamos con más que un cuerpo.
A veces, acarreamos también las historias inconclusas de los difuntos, sus temores o sus rabias, y ello deja una huella imborrable. Cada viaje es un recordatorio de que lo intangible existe, de que no estamos tan solos como creemos en esas carreteras solitarias. Lamentablemente, no hay forma de negarlo cuando sientes esa presencia que te observa, te roza y, en ocasiones, te habla sin mover los labios. Desde aquella noche, he aprendido a rezar en silencio antes de iniciar cada viaje, no por devoción sino por autoprotección. Tal vez sea un acto inútil, pero me hace sentir un poco de calma. Sigo conduciendo, sigo trasladando ataúdes y cada vez me maravillo del silencio pesado que me rodea. Porque sé que detrás de ese silencio, muy cerca, se escuchan los susurros de quienes no han abandonado por completo este mundo. Solo queda dar cada kilómetro con la esperanza de no ver otra vez esos ojos hundidos mirándome desde el espejo. Y a pesar de mi terror, avanzaría una y otra vez, porque esta es mi vida. No puedo huir, como tampoco pueden hacerlo las almas que arrastro sin saberlo. Cada noche que salgo a la carretera llevo conmigo un presentimiento. Tal vez, en cualquier momento, los golpes y murmullos retornen, recordándome que incluso la muerte puede tener compañía en el trayecto final. Y es precisamente esa incertidumbre lo que no me deja descansar en paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.